Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias en esta noche. Gracias por la vida de mis amadas hermanas que han dispuesto este tiempo para aprender de tu palabra. Ruego, Señor, porque este estudio sea de edificación para nosotras. Usa tú mi boca, Señor, mis palabras que tú has puesto, Señor, para que hoy podamos seguir creciendo en ti, seguir mejorando y siendo de excelencia en el rol que tú nos has dado, Señor. Doy gracias por, por este tiempo de estudio que tú nos permites y te pido que apresures los pasos de aquellas hermanas que han dispuesto a conectarse, Señor, y de aquellas que aún pues no han dispuesto este tiempo, Señor. Sigue obrando en sus corazones, sigue siendo tú en ellas, Señor. Darles esa hambre y sed de tu palabra para que podamos conectarnos todas unidas en un mismo sentir y seguir creciendo, Señor. Sabemos que necesitamos tanto de ti, Señor, de tu instrucción, de tu guía para nuestras vidas. Y hoy queremos ser esos corazones atentos, esos corazones dispuestos para aprender de ti, de lo que hoy tú nos enseñas a través de tu palabra. Bendice este tiempo y que sea de mucha edificación para nosotras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amadas, pues damos gracias a Dios porque un martes más el Señor nos permite estar aquí reunidas para escuchar de su palabra. Y el día de hoy, pues el tema que Dios puso en mi corazón tiene que ver pues obviamente con la mujer virtuosa y nuevamente vamos a retomar Proverbios 31 y el título de nuestro estudio del día de hoy es Una mujer virtuosa es ahorrativa. Entonces hoy vamos a descubrir qué tan buenas administradoras y qué tan ahorradoras somos, qué tan bien hemos aprendido a administrar nuestras finanzas de acuerdo a los principios bíblicos, ¿sale? Y bueno, pues para dar inicio a este estudio, les pido que me acompañen todas a Proverbios 31, versículo 16. Y dice así: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Bueno, pues este versículo nos revela una virtud importante de esa mujer virtuosa. Y empieza pues hablándonos acerca de la importancia que es el planear nuestros gastos. Yo les puedo compartir que en lo particular, eh, pues cuando voy a hacer mi despensa, generalmente cada 15 días que hago la despensa de la casa, pues la verdad es que a veces, pues cuando voy a la despensa, sí llevo una lista, ¿no? Así como prevista de voy a comprar esto. Pero pues la verdad es que llego al centro comercial y empiezo a recorrer todos los pasillos así, y muchas veces de la lista que llevo me traigo muchas más cosas que ni siquiera había programado comprar, ¿no? Y hoy el Señor a través de este estudio, pues de alguna manera confronta mi corazón en ese sentido, ¿no? De decir que a veces pues compramos cosas porque están de oferta, porque nos gustaron, porque se ven bonitas, pero a veces realmente no son necesidades apremiantes o imperantes para nuestra casa o para nosotras mismas, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotras aprendamos esta lección que es muy necesaria, ¿no? El ahorrar, el ser buenas administradoras de los ingresos que lleguen a nuestra casa. Si finalmente algunas de nosotras pues trabajamos y percibimos un salario, pues estaríamos cometiendo un error, ¿no? El pensar de que, bueno, pues como yo percibo este salario, esto es mío, yo lo puedo gastar en lo que yo quiera, ¿no? Que a veces es un poco la idea que en el mundo pues nos da, ¿no? Las mujeres que hoy están en el mundo, pues dicen, yo gano y yo me lo gasto en lo que yo quiera, ¿no? Independientemente a veces de lo que el esposo pueda proveer para el hogar, ¿no? O pensamos que el esposo pues es el que tiene que proveer para todas las necesidades del hogar y si nosotros ganamos un dinero extra, pues lo podemos usar en lo que queramos, ¿no? Pero hoy vamos a aprender algunos principios bíblicos que Dios nos quiere mostrar acerca de esta área que también es muy importante en nuestras vidas, ¿no? El área de las finanzas. Y pues en nuestro versículo clave que leímos de Proverbios 31:16, este versículo comienza con un verbo, que es el verbo considerar. Esta palabra considerar en su original de hebreo es la palabra samán con Z, Z-A-M-A-M.
samam, y significa planear. Sin embargo, fíjense qué curioso que este verbo que se usó en este proverbio de la mujer virtuosa viene a menudo a describir cómo una persona impía, o en este caso como el malo, maquina para hacer algo, ¿no? Y vamos a ver dos ejemplos en 2 versículos de esta parte de la maquinación. Primero vamos a ir a Salmos, ahí un poquito atrás de donde estábamos, Salmos 37:12. Que dice así: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Y otro ejemplo lo encontramos en Génesis 11:6. Si me acompañan a Génesis 11:6. En este pasaje se está relatando cuando los hombres empiezan a construir la torre de Babel. ¿Se acuerdan que querían construir una torre para llegar hasta el cielo, no? Entonces, en este versículo 11:16 dice, 11:6, perdón, les dije 11:16, ¿verdad? 11:6, disculpen. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, esta palabra considerar tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? Alguien cuando está planeando, por ejemplo, pongamos un ejemplo de un ladrón, cuando planea robar un banco, pues no va así como llega e improvisa, ¿no? O sea, ay, a ver, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Ah, pues, a ver cómo me sale, ¿no? O sea, una persona planea cuidadosamente cómo lo va a hacer para que le salga bien, en este caso, su robo, ¿no? Esta palabra considerar va un poco más hacia ese contexto de planear algo malo. Sin embargo, si lo aplicamos nosotros a la parte de nuestras finanzas, Dios nos quiere decir que seamos cuidadosas, que seamos exhaustivas en pensar exactamente cómo vamos a planear y cómo vamos a invertir los recursos que tenemos, porque recordemos que los recursos que llegan a nuestras manos no son nuestros, son de Dios. Entonces, debemos de administrarlos pues pensando en esa idea, ¿no? Que no es nuestro, que es Dios el que lo proveyó para nuestras vidas. Y entonces, en este caso, si ponemos esta palabra considerar, quiere decir que seamos ingeniosas y emprendedoras en nuestras inversiones, en lo que vamos a gastar nuestro dinero. Recuerden que el versículo decía, considera la heredad, la compra y planta una viña, ¿no? Entonces, fíjense cómo van los pasos de esta mujer. Primero planea, ¿no? Piensa. Dice, considera la heredad, es decir, ella vio un terreno, una propiedad en venta y dijo, a ver, voy a ver qué beneficios, cómo está, dónde está ubicada, qué precio tiene, si me alcanza, planeó todo, la compró, pero no se conformó solo con comprar el bien, sino que después dice que ella misma, con el esfuerzo de sus manos, plantó una viña, es decir, puso a producir y a trabajar esa heredad que había comprado para obtener un mayor beneficio. Entonces, cuando nosotros hacemos compras o invertimos nuestros recursos, tenemos que pensar en eso, ¿no? En cómo vamos a hacer que ese dinero produzca un beneficio o que sea de edificación para nuestra familia, ¿no? Y aquí podemos empezar un poco a reflexionar varias cosas. La primera pregunta que podríamos reflexionar es, la mujer de Proverbios 31 no era una compradora compulsiva. ¿Qué hay de nosotras? ¿No? ¿Compramos lo primero que se nos pone enfrente o sí pensamos muy bien cuando vamos a comprar? Luego, ¿por qué debemos de considerar una compra antes de hacerla? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Y ahí, bueno, pues a lo mejor algunas de ustedes tienen testimonios, ¿no? De que cuando no hemos considerado bien lo que vamos a comprar, pues al final lo que compramos no es de bendición, ¿no? Y la palabra es clara, dice que las cosas que se adquieren deprisa, al final no serán de bendición.
¿no? Entonces creo que a muchas nos ha pasado, de repente nos emocionamos, ay, voy a comprar esto y resulta que pues no era lo que esperábamos, no funcionó como queríamos, a lo mejor estuvo un precio excesivo, etcétera, o a veces lo hicimos solo por capricho, ¿no? Yo les voy a contar una experiencia de hace tiempo. Cuando mi hija era pequeñita, pues ya saben, ¿no? Que uno como mamá se emociona y así quieres comprarle todo lo que ves, ¿no? Y más pues mi primera hija y chiquita y todo, pues yo quería comprarle todo lo que veía, se me antojaba para ella. Y recuerdo que fui a un centro comercial y vi un juguete, pues de esos armables que son como cocinitas, que tienen sus banquitos y todo bien curioso, ¿no? Y me encantó, ¿no? Y yo la quería y la quería. Entonces llegué a la casa y le dije a mi esposo, no, es que vi esto y yo lo quiero para la niña, y que no sé qué. Y mi esposo me dijo, no, está muy caro, mira, que no sé qué. Pero pues yo así como media necia dije, no, yo lo quiero y lo compro. Y entonces fui y lo compré, ¿no? Y pues ya todo pasó. Llegué con el juguete a la casa, pues era un juguete que venía como rompecabezas, así como con 1000 piezas para armar, ¿no? Y así de, ay, Dios mío, ¿y ahora esto cómo se arma? Bueno, para empezar ahí la dificultad para armar. Después, pues ya, a querer y no, pues ya mi esposo me ayudó a armarlo y todo, ¿no? A pesar de que no seguí la instrucción que él me dio de no comprar ese objeto. Entonces, bueno, pues ya, me ayudó a armarlo y todo. Pues la verdad es que al final Aislinn lo usó 3 veces, 4 veces, contadas las veces que lo usó, y ni siquiera lo disfrutó, ¿no? Y entonces, pues la verdad fue un dinero mal invertido. Entonces, a veces, pues hacemos cosas así solamente por la emoción de hacerlo, porque nos gustó en el momento, pero no pensamos si realmente va a ser funcional, si realmente... Hay otra cosa que me olvidé decirles. En ese tiempo vivía en una casa pues un poco pequeña y pues la verdad es que el juguete ocupaba media sala, ¿no? Entonces casi que era o sacábamos la sala o dejábamos el juguete, ¿no? Entonces ese tipo de cosas a veces no las consideramos al momento de hacer nuestras compras, ¿no? Entonces, como experiencia, no hagan lo que yo hice, obedezcan a sus espositos. Si el esposito dice no lo compres, no lo compren. Y bueno, otra cosa que debemos considerar en este prueba dice, la mujer compró un terreno y lo plantó. Dice, ¿compras alguna cosa que luego no usas? En este caso hay que hacer una lista, ¿no? Así, a ver, ¿cuántas cosas he comprado que a la final terminé ni siquiera usándolas, ¿no? Porque ahí nos vamos a dar un poco cuenta de qué tan buenas administradoras somos. Y hoy, bueno, quiero hacer una dinámica con ustedes en las que vamos a hacer un pequeño test para que veamos qué tipo de mujer ahorradora somos, ¿sale? Entonces les pido que ahí en su cuaderno que tienen numeren del 1 al 8 y les voy a compartir mi pantalla para que hagamos este test súper rapidísimo, ¿sale? Son nada más 7 preguntitas, entonces numeren del 1 al 7. Las respuestas van a ser A, B, C y obviamente cada respuesta tiene un valor y al final vamos a sumar nuestros puntos y vamos a ver qué tan ahorradoras somos, ¿sale? Entonces, listas. Ahí va el test. Ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? Creo que sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, está cargando. Ahí ya, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, vamos a ver qué tipo de ahorradora eres. Pregunta número 1. ¿Actualmente cuentas con algún tipo de ahorro? Inciso A. Lo he pensado, pero siempre algo se me atraviesa. Inciso B. Inicié con una cantidad, pero no aporto constantemente. Inciso C. Hago ahorro para mis metas, para emergencias y para el retiro. Ahí contesten ustedes A, B o C. Siguiente pregunta. ¿Tienes metas de ahorro? Inciso A, por el momento no. Inciso B, las empecé a planear, solo me falta el plan de acción para alcanzarlas. O inciso C, tengo metas a largo plazo y mediano plazo y cuando quiero realizar un viaje o adquirir alguna cosa, siempre defino la cantidad y el plazo que requiere. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cada cuándo ahorras? A, nunca o casi nunca. B, de vez en cuando. C, cada mes. Pregunta número 4. Cuando vas a un centro comercial, generalmente, A, adquiero cualquier cosa que me guste.
aunque luego no sepa si lo puedo pagar. B, si me alcanza, hago una compra aunque no estuviera planeada. O C, compro solo aquello que necesito, que hubiera planeado y que puedo pagar. Pregunta número 5. Antes de realizar una compra, ¿qué haces? Inciso A. Compro lo primero que veo, puede ser mi última oportunidad. Inciso B. A veces comparo precios. Inciso C. Antes de hacer una compra, comparo precio y calidad, ya sea por internet o en diferentes tiendas. Pregunta número 6. ¿Qué tanto conoces de tus gastos? Inciso A, nada. No sé en qué se me va el dinero. Inciso B, regular. Hago un cálculo mental, pero no llevo un registro. E inciso C, muy bien. Registro mis gastos y realizo un presupuesto mensual. Y última pregunta. ¿Utilizas algún instrumento financiero para el ahorro? A, tengo una alcancía. B, una cuenta en el banco de débito o de crédito. C, además de tener cuentas en el banco, utilizo instrumentos de inversión. Bueno, esas eran las 7 preguntitas del test, ¿sale? Ahora vamos a ver qué puntaje sacamos, ¿ok? Si Amiga, contestas, ¿puedes poner nuevamente la 1? sí, me regreso. Gracias. Ahí va. La 1, ahí está, ahí. ¿Listo? Ok, ahora sí vamos a las calificaciones. En todas las que hayan contestado A, vale 1 punto. Todas las que contestaron B, vale 2 puntos. Y todas las que contestaron C, vale 3 puntos. Entonces, ahora sí sumen sus puntos. ¿Listas? ¿Ya sumaron sus puntos? ¿Sí? Si no me dicen, me espero tantito, ¿eh? Sí, ya. Ok, correcto, correcto. Muy bien. ¿Alguien nos quiere compartir cuánto le salió? ¿O les digo a mí cuánto me salió? A mí me salió 20. 20. Uy, amiga. Muy bien. Bien, si le salió de 16 a 20 puntos como a Bere, son ahorradoras inteligentes, ¿sale? Felicidades. Seguro que cuentan con uno o varios tipos de ahorro, los tienen bien invertidos en diferentes instrumentos financieros que les ayudan a llegar a sus diferentes metas a corto, mediano y largo plazo. Siguen con constancia y mejorando en su educación financiera. Y así cada día te acercarás más a la libertad financiera. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir cuánto le salió? A mí me salió 18. 18. Ay, también eres una ahorradora inteligente, mi visita. Muy bien. ¿Alguien le salió más poquito? 16. 16. Ok, amiga, también estás en ese mismo. Lucia. 18. 18. Ay, muy bien. Ay, qué bárbaras. Todas son muy ahorradoras en este grupo. Eso me da gusto. Pero antes salía yo como con 10. Ok, pues bueno, me da gusto ver que de alguna manera Dios ha estado obrando en nuestras vidas, ¿no? Porque esta es un área en la que a final Dios también va haciendo una obra en cada una de nosotras, ¿no? Yo recuerdo que en mis inicios como cristiana, pues no tenía el mismo orden financiero que hoy tengo, ¿no? Finalmente, sí gastaba en muchas cosas que a veces no eran necesarias, tenía tarjetas de crédito y a veces me endeudaba de más de lo que podía
a veces solventar con mi sueldo, ¿no? Pero Dios me fue educando en esa parte y yo creo que cada día como hijas de Dios, pues debemos de seguir reeducándonos y creciendo en nuestra educación en este aspecto de las finanzas, ¿no? Porque finalmente debemos entender que es para la honra y gloria de Dios. Entonces, pues me da gusto que todas hayan salido muy ahorradoras. Yo de repente estoy entre ahorradora inteligente y ahorradora intermedio, porque todavía a veces gasto en cosas que no debo de gastar. ¿Qué crees, Adelante, amiga? Lucy. Yo llegué a perder un coche nuevo, así de un año, por tantas tarjetas de crédito. Pero después sí, ya, como dices, empecé a ser más, organizada. Gloria a Dios por eso. Pues sí, ¿no? Yo creo Ay, que... Ah, sí, no, perdón. amiga, veré. Es que, ¿qué crees? A mí también, a un principio, en una ocasión que te van y te ofrecen una cosa en el trabajo, te van y te ofrecen otra cosa, y compras, ¿no? Y era más de la mitad de mi quincena lo que tenía que pagar. Y le hablaba a Beto, y a veces, pues ya, pues tenemos que pagarlo, pues ni modo, ¿no? Pero dije, no, ya no, ahora me van y me ofrecen, lo necesito y lo compro, no lo necesito, me da pena, pero no lo compro, porque antes así como que, sí, le voy a hacer el gasto, sí le voy a hacer, pero no, ya no me pasa. Qué bueno, amiga. Pues bueno, hoy en nuestro tema del día de hoy, pues vamos a ver esos extremos, ¿no? Porque a veces podemos caer en el extremo, a veces pues el ahorrar se puede convertir en ser tacaños, ¿no? Que al final a lo mejor en el afán de querer ahorrar, pues entonces te conviertes en un extremo que podría ser tacaño, ya no quieres nada, limitas y no disfrutas al final, ¿no? Porque estás pensando solo en acumular, acumular, acumular. O podemos caer en el otro extremo, ¿no? De no ser ahorradoras y ser despilfarradas, derrochadoras de todo lo que llega, así como llega, no lo gastamos, ¿no? Entonces llega el cheque y ya tenemos el cheque empeñado, ¿no? Para la señora de los zapatos, para la del topper, para la de etcétera, ¿no? Entonces, hoy Dios nos quiere enseñar justamente a tener ese equilibrio perfecto, ¿no? A disfrutar de lo que Él nos da, porque finalmente, pues para eso nos los da también, para que nosotros lo podamos gozar y disfrutar, pero a su vez también poder tener ese ahorro. Y hoy les quiero compartir algunos principios bíblicos para que podamos mejorar en esta área de nuestras finanzas y ser más ahorradoras. Y el primer principio que hoy vamos a platicar es ahorrar para las necesidades futuras. Muchas veces, pues no tenemos ese hábito, ¿no? De hacer un ahorro previendo cosas que puedan suceder en el futuro. Desde algunas perspectivas cristianas, podríamos pensar que el ahorrar no es necesario, que podríamos caer incluso en una desobediencia. Algunas personas que tienen esta filosofía o esta forma de pensar se basan un poco en el versículo de Mateo 6, del 19 al 20. Si me acompañan ahí, vamos a leerlo. Mateo 6, 19 y 20. Y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, podríamos pensar desde una perspectiva un poco, pues solamente vista desde una parte, en que a lo mejor Dios pues no quiere que ahorremos, ¿no? Porque dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra. Entonces, generalmente a veces, pues si caemos en esa parte de acumular riquezas, podríamos pensar que estamos yendo en contra de los principios de Dios. Sin embargo, aquí tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Dios no quiere que hagamos tesoros con el corazón de acumular, ¿no? De tener puesto nuestro corazón en las riquezas o de pensar que esas riquezas van a ser nuestra solución a cualquier problema que se nos presente. Recordemos que siempre nuestra mirada debe estar puesta en Dios, que Él sea nuestro sustentador, que Él sea nuestro proveedor. No confiar en nuestras riquezas, no decir, pues no importa lo que pase, yo tengo el dinero para salir de esto, ¿no? Sin embargo, bíblicamente
sí hay varios pasajes que nos demuestran que el ahorro es desde una perspectiva bíblica, y vamos a ver algunos pasajes. Acompáñenme por favor a Isaías 46:4. Perdón, ese versículo todavía es en relación a esta parte que les estoy diciendo, ¿no? De si ahorramos o no ahorramos. Vamos a ver qué dice Isaías 46:4. Isaías 46:4. Dice así. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice y yo llevaré, yo soportaré y guardaré, ¿no? Entonces algunos podríamos pensar, bueno, pero si Dios va a estar conmigo hasta la vejez, ¿no? Él nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, pues ¿para qué ahorro? Si de todas maneras Dios ya prometió que Él me va a proveer. Y sí es cierto, Dios ya prometió que Él nos va a proveer, pero vamos a seguir adelante. Algunos también piensan o tenemos la idea de, no, pues sí, a mí sí me gustaría ahorrar, pero la verdad es que no somos buenos administradores y nos gastamos todo lo que ganamos, ¿no? Vamos a ver cómo la sabiduría de Proverbios nos ilustra en este sentido. Entonces vamos a ver Proverbios 13:18. Vamos a leer qué dice ahí. Proverbios 13:18. Dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces vamos a centrar en la parte A del versículo, ¿no? Donde dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Qué quiere decir? Pues que si no guiamos o si no nos guiamos bajo los preceptos y la sabiduría de Dios, que es el consejo que viene de lo alto, pues seguramente vamos a errar muchas veces en el cómo gastamos, cómo invertimos el dinero. Entonces, no debemos de pensar que porque Dios es nuestro sustentador o Él siempre va a estar al pendiente de nuestras necesidades, no es necesario el ahorro. Finalmente, la Escritura sí nos da ejemplos de cómo hay que tener previstas algunas necesidades o el futuro para empezar a ahorrar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, muy claro el ejemplo de Génesis 41. Todo el capítulo 41 de Génesis, no lo vamos a leer todo, pero bueno, ahí en ese capítulo ustedes van a poder encontrar la historia de Faraón cuando tiene el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y se acuerdan que José pues interpreta este sueño para Faraón, ¿no? Y le dice que las 7 vacas gordas pues van a ser 7 años de prosperidad, mientras que las 7 vacas flacas van a ser 7 años donde iba a haber escasez, ¿no? Y entonces la enseñanza de ese sueño o la previsión de ese sueño era que debían, en esos 7 años de prosperidad, debían ahorrar o debían de acumular parte de esas ganancias del ganado, del trigo, deberían guardar para los 7 años que iban a ser de pobreza, ¿no? O de escasez. Entonces, finalmente aquí, pues nos habla de este hábito, ¿no? Del ahorro, de fomentar en nosotras el no despilfarrar y sí prever, pues para nuestro futuro, ¿no? Incluso, pues para nuestra vejez, porque no sabemos pues cómo vamos a vivir muchas veces esa etapa, ¿no? Entonces hay que ser previsoras de lo que hoy tenemos y empezar a hacer pues un plan de ahorro para esos momentos de necesidad, ¿no? Sin querer decir con esto que vamos a dejar de confiar en la provisión de Dios. También en Proverbios 6, si me acompañan a Proverbios 6, también nos habla acerca de este fomento del ahorro. Proverbios 6, vamos a leer ahí del versículo 6 al 11. Proverbios 6 dice, del 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
Perezoso, ¿hasta cuánto has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, pues aquí nos refiere, ¿no? Esta parte de que hay momento, pues para trabajar, ¿no? Un poco también haciendo referencia a veces a la pereza o al no ser tan laboriosas en las cosas que hacemos y pues ser despilfarradas, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner así una historia de una mujer que a lo mejor no le gusta mucho cocinar, ¿no? Y entonces pues prefiere comprar todo ya hecho. Entonces, finalmente, si hacemos cuentas, el comprar toda la comida ya hecha y preparada, pues es un gasto mucho mayor que si a lo mejor hiciéramos las compras de las cosas que vamos a necesitar y nosotros en casa, pues de manera laboriosa las preparamos y tenemos previsto el gasto, ¿no? A veces podemos despilfarrar dinero en situaciones que nosotras mismas podríamos hacer con nuestras manos, ¿no? Y a veces por no quererlo hacer o por no quererlo porque nos da flojera, etcétera, pues preferimos ya comprarlo hecho, ¿no? O ya comprarlo ya más que preparado. Entonces, pues a veces hay que ir pensando en esas pequeñas cosas en las que gastamos dinero que a lo mejor no era necesario gastar para prever y para tener un ahorro, pues para necesidades, ¿no? Para salud, para los estudios de nuestros hijos, para nuestra propia jubilación, ¿no? Cuando ya estemos más viejitas, que ya no podamos realmente hacer las cosas, pues ahí sí poder pagar para que alguien nos las haga, ¿no? Entonces, creo que toda esta parte, pues, nos enseña, ¿no? Que Dios quiere que seamos laboriosas en nuestro trabajo, pero a la vez previsoras. Y ahí mismo en Proverbios vemos otros proverbios que nos hablan al respecto de, me acompañan a Proverbios 21:5 y 21:20. El 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Era un poco lo que decíamos, ¿no? Considerar en qué vamos a gastar, planear en qué vamos a gastar, no nada más gastar por gastar, ¿no? Aquí habla de esos pensamientos diligentes, ¿no? De decir, a ver, antes de comprar cosas, antes de gastar el dinero, voy a pensar cuidadosamente en qué me lo voy a gastar. Y el 21:20 dice así, tesoro precioso y aceite, ¿alguien me habló? No. ¿No? Perdón. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, ¿no? Entonces, ¿qué clase de mujeres queremos ser nosotras? ¿Las sabias o las insensatas? ¿No? Queremos ser sabias en, a ver, vamos a ser mesuradas en los gastos, vamos a prever, vamos a planear, vamos a tener metas, ¿no? Porque a veces pues no podemos conseguir ciertas cosas que Dios, pues finalmente Dios es un Dios de riquezas, ¿no? Y Dios nos quiere dar, pero a veces no tenemos la bendición porque no hemos sabido ser fieles en lo poco, ¿no? Dice, sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho, pero si en lo que Dios nos da hoy no estamos siendo fieles, pues obviamente no va a venir más bendición a nuestra vida, ¿no? Porque no estamos siendo fieles en eso. La Biblia también nos enseña que es posible ahorrar sabiamente y no vamos a retomar el pasaje que estábamos leyendo en Mateo, pero ahora lo vamos a ver cómo lo expresa Lucas. Acompáñenme a Lucas 12:21 para que veamos ahí el consejo que se nos da al respecto de esto. Lucas 12:21. Dice así, Lucas 12:21. Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, en los versículos antes se está hablando, ¿no? De una persona que es necia porque hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Esta expresión de no es rico para con Dios es que busca las riquezas terrenales. Sin embargo, Jesús nos aconseja el uso de nuestros recursos financieros para propósitos que sean celestiales y eternos.
sea, no es que quiera Dios que vivamos en la escasez o que seamos pobres. Dios nos quiere bendecir, pero quiere que esos recursos que nosotros usemos los hagamos o los empleemos en propósitos celestiales y eternos, ¿no? O sea, en cosas que realmente edifiquen y que sean de utilidad. Ese es un primer principio, ¿no? Entonces, ahorrar para nuestras necesidades futuras. Otro principio que podríamos extraer de diferentes pasajes de la Biblia es que el ahorrar honra a Dios y también sirve para hacer de bendición a los demás. A veces, pues cuando hay una necesidad con algún hermano o en nuestra familia o con nuestros papás, pues que nosotros podamos tener pues ese ahorro para ser de bendición para ellos, ¿no? Y no que nos agarren así como dice el dicho, ¿no? Mano sobre mano, ¿no? Que no tenemos ni siquiera con qué poder ser de bendición para esa necesidad de nuestra familia. Entonces, a veces el ahorrar, por ahorrar únicamente así, sin ningún propósito, sin ningún objetivo, pues pudiera ser egoísta, ¿no? Pues nada más ahorro, y no tengo ni siquiera un plan, un proyecto, ¿para qué quiero ahorrar eso? ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero un terreno, no? Por ejemplo, a veces dijimos, no, pues voy a comprar un terreno, pero a veces no tenemos esa visión de, bueno, ¿y para qué quiero el terreno? Sí, está bien para mi casa, pero también tengo que tener esa visión celestial, ¿no? Que ese terreno pues pueda ser usado pues para la iglesia, para bendecir, para reunirnos con los hermanos, para invitar a gente a mi casa que pueda escuchar de la palabra, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi esposo y yo orábamos por el terreno que ahora tenemos aquí en la casa, pues orábamos eso, ¿no? Y le decíamos, Señor, pues si tú nos concedes el que podamos comprar ese terreno, pues que cuando tengamos nuestra casa sea de bendición, ¿no? Que podamos recibir a los hermanos, que podamos invitarlos, que podamos tener en nuestra casa la bendición, ¿no? De poder compartir los alimentos con otros, de poder ser de bendición en nuestra casa, ¿no? Y a lo mejor poner un anhelo de nuestro corazón, porque pues en los primeros años pues vivimos en una casa muy pequeñita, que a veces era muy difícil poder invitar a alguien porque pues, no cabíamos, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, nos ha dado la fortuna de poder tener una casa un poquito más amplia y pues poder invitar a los hermanos, poder convivir con ellos, poder pues ser de bendición, ¿no? Para la familia y para la iglesia. Entonces, pues tenemos que tener un poco esa visión, ¿no? Que todo lo que nosotros pretendamos o las metas que tengamos, siempre las enfoquemos con un propósito pues más en lo espiritual, no solamente al tener por tener, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, el testimonio de mi hermano Fabián y Pau, que cuando ellos oraban por una camioneta, ellos decían pues que querían una camioneta para ser de bendición, pues para otros hermanos, ¿no? Para poderlos llevar, para poder darles un ride, para poder ser de bendición con ese auto. Y así es como la manera en que tenemos que pensar, ¿no? Nada más, el auto para beneficiarme yo, Señor, no, o sea, el auto que sea de bendición para el reino, ¿no? Que si hay necesidad de llevar un hermano a su casa, pues tenga yo la disposición de, sí, hermano, claro que sí, con mucho gusto te echo un rayo a tu casa, ¿no? O si tengo que ir por algún hermano que esté necesitado o que no tenga auto el día de hoy, pues hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la parte que Dios nos dice, ahorrar para tener esas metas o esos sueños que tú quieres, pero que esos sueños sean de bendición para los otros. Y bueno, pues aquí, si me acompañan para reforzar esta idea, vamos a Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, si nosotros aprendemos a honrar a Dios con lo que Él nos da, con nuestros bienes, pues vamos a seguir teniendo más, ¿no? Va a seguir abundando más en nosotras porque hemos aprendido a compartir. Y obviamente el Señor es fiel y Él te va a dar más para que puedas compartir más. Pero si ve en ti un corazón mezquino, un corazón pues que nada más ve en sus propios propósitos, pues obviamente detenemos las bendiciones que Dios nos pudiera dar, ¿sale? La correcta administración de nuestros bienes nos colocará en una mejor posición para ayudar a los que hoy tienen una necesidad. Y ahí también lo podemos ver en Proverbios. Fíjense, este proverbio está muy,
muy bonito, Proverbios 3:27 dice, ahí mismo donde estábamos, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces, cuando nosotros tengamos la posibilidad de ayudar a otros con los bienes que Dios nos dio, pues no nos neguemos a hacer el bien, ¿no? Seamos compartidas, seamos dadoras con lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Pero también el ahorro nos puede permitir dejar herencia, ¿no? Ser de bendición para nuestras futuras generaciones. Y eso lo encontramos en Proverbios 13:22. Proverbios 13:22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Bueno, si tomamos en cuenta la parte A del versículo, dice que una persona buena dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es decir, que a lo mejor lo que tú puedas hacer o de patrimonio que puedas tener, incluso puede llegar a ser de bendición hasta tus nietos, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en también ese ahorro, no despilfarrar todo lo que llegue a nuestras manos, sino ir previendo de poder ser de bendición, pues para otras personas que lo necesiten. Ese es el segundo principio. El tercer principio es no posponer el ahorrar, ¿no? O sea, no negarte a hacer un ahorro. Por lo general tendemos a posponer las cosas, ¿no? Pero si no ahorramos anticipadamente, por ejemplo, si estamos ahorrando para nuestra jubilación o para nuestro retiro, que ahora ya, pues cada vez las situaciones están más difíciles en los trabajos y ya en muchas empresas ya no quieren dar jubilaciones, sino ya nada más una liquidación y pues ya después ya tú te administras como puedas, pues debemos de tener esa mentalidad, ¿no? De poder hacer un ahorro y de tener ese dinero previsto, pero entre más tiempo posterguemos a lo mejor el empezar a ahorrar, pues menos rendimiento vamos a poder tener de ese dinero, ¿no? Entonces, generalmente si nosotros ya desde ahorita empezamos a hacer un plan de ahorro, pues vamos a tener más tiempo para generar un capital, pues más abundante, ¿no? Pensando, como siempre les digo, en no perder la visión de lo que Dios quiere, ¿no? Que no nada más es ahorrar por ahorrar, es tener un plan pues bien diseñado, orado, pedirle a Dios dirección para que Él nos permita hacer este ahorro, ¿no? Y aquí podemos ver en Mateo 25:27 un ejemplo al respecto de esto. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 27. Dice así. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Esta es una parábola que, bueno, si ya después la quieren leer completa, inicia en el versículo 14, es la parábola de los talentos. Y aquí habla justamente cómo Dios, pues, le da a cada uno de los siervos cierto número de talentos, ¿no? 5, 2 y 1. Sin embargo, unos pues entregaron rendimientos. ¿Qué quiere decir? Que de lo que Dios les proveyó, ellos lo multiplicaron. Y hubo uno que pues guardó ese talento y cuando vino el Señor a pedir cuentas, pues no le regresó más que el talento que le había dado, ¿no? Entonces, en este sentido habla un poco de esta perspectiva de reino que debemos de tener, ¿no? Que con lo que Dios nos da, pues tenemos que multiplicar eso que Dios nos da para poder ser de bendición y para poder recibir en su momento dado, dice aquí, ¿no? O sea, está claro, dice, ¿por qué no lo diste a los banqueros para recibir los intereses? Entonces hoy, pues si nosotros tenemos un método de ahorro como familia, pues podemos a lo mejor hasta incluso tener alguna cuenta de inversión y poder recibir intereses de ese dinero que estamos ahorrando, ¿no? Entonces es tener un poquito esa visión. El cuarto principio es evitar las deudas. La Biblia nos enseña acerca de este tema de las deudas, ¿no? Y obviamente en los tiempos de Jesús, pues no había tarjetas Visa, ni había Buen Fin, ni meses sin intereses, ¿verdad? Y o préstamos para automóviles, ni nada de eso. Sin embargo, desde esos tiempos ya el crédito y el préstamo formaban parte
de la economía, ¿no? Y la Biblia no es que nos prohíba estrictamente el no endeudarnos, o sea, no vamos a, estrictamente no te tienes que endeudar, ¿no? Por ejemplo, pues si queremos adquirir un auto, a lo mejor a veces con los ingresos que tenemos, pues no nos es muy posible juntar todo el capital e ir por nuestro auto, ¿no? Entonces a veces tenemos que recurrir a esta parte crediticia o esta parte de un préstamo. Pero la Biblia sí nos enseña que la deuda finalmente es una esclavitud. Cuando tú te endeudas, por ejemplo, con la tarjeta de crédito o vas y pedís el crédito para tu automóvil, finalmente estás siendo esclavo de la persona que te prestó. Entonces, miren, vamos a leerlo en Proverbios 22:7. Proverbios 22:7 nos habla de esta parte, ¿no? De que finalmente la deuda te hace esclavo. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, finalmente hay una relación, ¿no? Ahí de esclavitud. Y Dios, pues, no quiere que nos mantengamos en esa esclavitud financiera. Dios quiere que seamos libres, ¿no? Que tengamos esa libertad financiera en nuestras vidas. Entonces, hoy por hoy, pues, si tú puedes evitar la deuda o si puedes salir más rápido de la deuda, hazlo, ¿no? No estés ahí anclado a esa deuda. A veces, por ejemplo, el manejo de las tarjetas de crédito, ¿no? Si no sabes manejar correctamente una tarjeta de crédito, te comen los intereses, porque a veces hay gente que compra y solamente va pagando el mínimo, y pues cuando ves ya tienes una cuenta totota con un montón de intereses, ¿no? Entonces, a lo mejor si usamos tarjetas de crédito, pues usarlas con sabiduría y solamente comprar o gastar el límite de crédito hasta donde podemos nosotros solventar esa deuda sin generarnos pues más intereses, ¿no? Entonces a eso se refiere un poco esta parte de la Biblia, ¿no? Más allá de que nunca nos endeudemos o que no tengamos ninguna deuda, es saber hasta dónde puedo y poder controlar pues ese gasto, ¿no? Para que esa deuda pues no me esclavice, ¿no? Y que al rato tenga que hasta vender otra cosa, como hace rato nos platicaba la hermana, ¿no? Pues a lo mejor tuve que vender el coche porque ya no pude pagar la deuda, ¿no? Entonces es un poco ese principio, que primero hay unas palabras que un hermano en Cristo me enseñó, dice, el dinero primero se gana y luego se gasta, ¿no? Y a veces nosotros como que vamos al revés, primero lo gastamos, antes, pues ya va a llegar el aguinaldo, ya me endeudo y ya con el aguinaldo lo voy a pagar, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cambiar esa visión. A lo mejor primero que nos llegue el dinero, lo administramos y gastamos, ¿no? Entonces, en lo menos que nos podamos endeudar, pues va a ser de mucho más bendición para nosotros, ¿no? El quinto principio es hacer una inversión sabia de nuestros ingresos, ¿no? Invertir no es que nos vamos a convertir en corredoras de bolsa, ¿no? Que vamos a estar ahí invirtiendo ¿cómo se dice? En empresas o vamos a estar ahí como los corredores de bolsa invirtiendo, ¿no? Se trata más bien de ganar o de tener esa visión de cómo vamos a ganar un beneficio o qué beneficio vamos a poder obtener de cómo invertimos, ¿no? Es hacerlo de una manera sabia. Y vamos a ver 3 pasajes que nos hablan de esta parte. Vamos primero ahí mismo en Proverbios 28:19, ¿sale? Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Entonces, aquí nos habla de ser, obviamente, buenas labradoras de nuestra tierra, ¿no? Es decir, de que lo que ya tenemos, pues seguirlo aprovechando, seguirlo reutilizando, seguir invirtiendo en eso que ya tenemos y no ser ociosas, ¿no? Que a lo mejor, pues me llegó este dinero y pues ya lo gasto, vamos, hacemos y ni siquiera nos pusimos a meditar en qué íbamos a gastar ese dinero, ¿no? A veces nos llega a pasar, o bueno, al menos a mí sí, a veces me pasa, que llega la quincena y de repente me emociono y, y ya cuando veo media quincena así de, no, ya no tenemos lo suficiente, ¿no? Entonces vamos a bajarle a los gastos. Entonces, por ejemplo, en cosas muy chiquitas, ¿no?
a veces somos desperdiciados. Yo lo he visto, por ejemplo, en casa con el recibo de la luz, ¿no? De repente, un bimestre nos llegó el recibo de la luz así como muy alto y dijimos, ah, caray. Y ya te pones a ver y no, pues dejábamos las luces prendidas, la tele prendida y nadie la estaba viendo, nos salíamos y dejábamos 20 luces prendidas en la casa, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente eso es no ser un buen inversionista, ¿no? Porque si ya tengo un servicio y no lo estoy usando, pues apago la luz y me voy a ahorrar ahí un dinero, ¿no? Y así en pequeños detalles, a veces en comida, por ejemplo, a veces es triste que compramos comida de más y luego se nos echa a perder y finalmente estamos tirando dinero a la basura, ¿no? Entonces, pues Dios no quiere que seamos desaprovechadas, sino que lo que nos da, o sea, si vamos a hacer una despensa, pues invertir en lo justo, en lo necesario, en lo que nos vamos a acabar como familia, que comprendemos nosotras que vamos a comer y no estar desperdiciando, ¿no? Que a lo mejor al final se tire la comida y pues obviamente esa fue una mala inversión, ¿no? Ahí mismo, bueno, no es cierto, ahí mismo, ¿no? Ahora vamos a la primera carta a Timoteo, vamos a leer el capítulo 6, los versículos 10, 17 y 19, en primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, 10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 17. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Les dije 20, ¿verdad? Era 19, perdón, me regreso, 1. Con razón no me sonó, era 19. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo que por venir, que eche mano de la vida eterna. Entonces, aquí estos versículos pues nos hablan justamente de esta parte, ¿no? De no tener un amor hacia el dinero o hacia las cosas materiales. Siempre estar dependiendo de Dios, ¿no? Siempre estar, pues obviamente glorificando a Dios con nuestros bienes. Que si tenemos un auto, pues ponerlo al servicio de Dios. Que si tienes una casa, ponla al servicio de Dios. Que si hoy tienes la posibilidad de tener un ingreso que te permita ayudar a alguien en necesidad, pues pon ese ingreso para el reino de Dios, ¿no? Invertir en realidad es ver por las necesidades de los otros, ¿no? Porque sabemos que estamos invirtiendo en algo que Dios nos va a retribuir. No recuerdo ahorita cuál es el proverbio, pero ahorita se los busco. Hay un proverbio que dice que cuando tú prestas al pobre, a quien le estás prestando es a Dios, ¿no? Entonces, finalmente es tener esa visión, ¿no? Déjenme encontrarles ese versículo. Entonces, invertir es hacer lo correcto delante de Dios, ¿no? Con tus bienes, que Él se sienta glorificado. Y ser un rico, no altivo, ¿no? A lo mejor si tú tienes hoy una riqueza de algo, pues no ser altivo, sino realmente confiar en Dios, porque finalmente las riquezas van a ser siempre inciertas, ¿no? Hoy podemos tener y mañana ya no. Entonces, es Proverbios 19, 17, el que les decía. Proverbios 19, 17. Esa sería una forma, pues, sabia de invertir, ¿no? Estamos invirtiendo en el reino de Dios, estamos invirtiendo, pues, en las personas que tienen necesidad y seguramente Dios no es deudor de nadie y Él siempre va a retribuir la obra buena que tú hagas. Bien, en Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces vean, ¿no? Qué importante es, pues nosotras saber invertir bien
nuestros recursos, ¿no? Apoyando a los que hoy tienen necesidad y dejándonos dirigir por Dios, ¿no? Porque también no vamos a ser nosotros o querernos sentir Dios, ¿no? De andar resolviendo la vida financiera de otros. A veces Dios usa esa parte de las finanzas pues para disciplinar, ¿no? Entonces tampoco vamos a estorbar a Dios, pero lo que sí es importante saber pues es que nosotros podemos ser de bendición para otros. El sexto principio, ya se nos está acabando el tiempo, me voy un poquito más rápido, es no caer en las tentaciones del ahorro. Es decir, que a veces podemos ahorrar por los motivos o las razones equivocadas, por miedo, por avaricia o por un deseo de independencia de Dios o de los demás, ¿no? Voy a ahorrar para ya no estar dependiendo por ejemplo, los hijos, ¿no? A lo mejor pueden ahorrar por la razón incorrecta. No voy a hacer mi ahorro para ya no depender de mis papás y esto. O nosotras por miedo, ¿no? Híjole, es que si pasa y es que si esto y es que si los niños se enferman y a lo mejor atemorizadas y entonces estamos acumulando ahorro. Entonces, cuando nosotras ahorremos, hay que ahorrar por los motivos correctos, ¿no? Por las intenciones correctas y no por miedo, no por desconfianza de lo que pueda pasar. Entonces, ni por codicia, ¿no? Sino realmente hacerlo pues con un corazón limpio. Ahí ya leímos ese pasaje que fue 1 Timoteo 6:17. Ahora vamos a leer Marcos 8:36 y Lucas 12:15. Marcos 8:36 y Lucas 12:15. Marcos 8:36 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces, pues tampoco caer en ese extremo, ¿no? De afanarnos por ahorrar y por querer acumular, si finalmente lo más importante, y lo hemos aprendido, pues es la salvación de nuestras almas, ¿no? Es tener una correcta relación con Dios. Y Lucas 12:15 nos dice así: y él dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, debemos evitar caer en esa tentación, ¿no? En el ser avariciosos o querer las riquezas. Y el problema con ahorrar es centrarnos en nosotras mismas y poner la fe en las riquezas en lugar de en Dios. Ese sería, pues, un ahorro equivocado, ¿no? Decir, pues tengo solvencia económica, no necesito de Dios, ¿no? Porque a veces podemos caer un poco en esa soberbia, de decir, bueno, finalmente tengo para hacerlo y ya no le pido opinión a Dios, no considero a Dios en mis gastos, porque finalmente me siento seguro de lo que hoy tengo. Ahí también podemos leer Eclesiastés, capítulo 5, versículos 13 y 14. Eclesiastés 5, 13 y 14. No quiere salir Eclesiastés en mi Biblia. Ahí va. Listo. Eclesiastés 5, 13 y 14 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano, ¿no? Entonces, a veces ahorrar o dejar incluso una herencia pues con motivo equivocado, pues puede ser a la postre no de bendición, ¿no? Yo creo que todas hemos escuchado historias en donde a lo mejor los papás trabajaron de sol a sol, nunca disfrutaron nada, todo se lo dejaron a los hijos, pero cuando los papás ya no estaban, pues los hijos despilfarraron todo, ¿no? Y finalmente ya ni les quedó nada, ni disfrutaron esa herencia, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con los motivos correctos, con las formas correctas, con una visión bíblica, ¿no? Sin caer en el extremo de ahorrar todo y no querer gastar nada, pero tampoco en el extremo de despilfarrar, ¿no? Sino realmente el séptimo principio, tener un equilibrio en nuestras finanzas, ¿no? En este principio, pues entendemos, ¿no? Que independientemente de lo que decidamos gastar en nuestro ingreso, debemos de ser siempre con un corazón de gratitud hacia Dios,
por la generosidad que Él ha mostrado a nuestras vidas, ¿no? Porque Dios es misericordioso, es amoroso y siempre nos provee. Entonces, el tener un equilibrio tiene que ver con saber que Dios siempre nos va a proveer, pero tener ese temor reverente a Dios, de que Él es el proveedor y al que no le queremos quedar mal es a Dios con la administración de nuestras finanzas, ¿no? Y bueno, para cerrar nuestro estudio vamos a leer un versículo de promesa que está en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Dios siempre va a suplir nuestras necesidades, ¿no? Por su gracia, por su favor en nuestra vida. Pero no por el hecho de que Dios siempre vaya a suplir nuestras necesidades, pues nosotros vamos a ser malgastadas, ¿no? Sino que realmente tenemos que buscar ese justo equilibrio en nuestras finanzas. Cumplir para ser ahorradoras y poder ser de bendición para otros, tener metas claras, dirigidas por Dios, ¿no? Poner esos planes, esas metas que tenemos, que lo que queremos hacer con el dinero que Dios nos provee, pero para que ese bien o esa riqueza que tengamos pueda ser compartida y pueda ser de bendición para otros, ¿no? Y pues bueno, hermanas, con esto finalizamos nuestro estudio. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, así como habla mi corazón, porque hoy vuelves a recordar y dices, sí, es cierto, Señor, en algunas cosas ya no he sido tan diligente, ¿no? Tan considerada en qué voy a gastar, cómo lo voy a gastar, y finalmente eso en lo que voy a gastar, en qué va a ser de beneficio para ti, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que pensar siempre antes de gastar algo. Dios se va a beneficiar en esto, Dios va a ser glorificado a través de esto en lo que voy a gastar, en lo que voy a invertir, o solamente es para complacerme a mí, ¿no? Para complacer a mi yo o mi carne. Entonces, pues hay que prever eso, porque recordemos que Dios es el único que nos puede dar ese don de disfrutar, ¿no? A veces podemos tener mucho, mejor podemos tener las mejores vacaciones, en el mejor lugar, el hotel más caro de 5 estrellas, pero si Dios no está ahí, finalmente eso no lo disfrutamos, ¿no? Podemos irnos al mejor hotel, pero estar de pleito, estar enojados y no disfrutar esa bendición que Dios nos dio. Entonces, hoy yo he aprendido, ¿no? Que finalmente todo lo que Dios nos da, hay que administrarlo correctamente y Él nos dará esa posibilidad de disfrutar aquello que podemos adquirir con esos recursos, ¿sale? Sea poco, sea mucho, Dios tiene el control de nuestras finanzas y hay que aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Y obviamente, pues si queremos ver bendición en lo económico, pues tenemos estos principios, ¿no? Ser de bendición con nuestros bienes, pensar en una visión de reino, no pensar solamente en mí, sino en qué se puede usar para el reino de Dios, ¿sale? Y ser obviamente fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, pues que es un principio básico, ¿no? Si nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, pues Dios siempre tiene el cuidado de nuestras finanzas y de lo que nosotros ganamos, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario antes de que hagamos la oración final. Nada más, si me puedes repetir el principio 1, 2 y 3 del título. El título, vale. A ver, el principio 1, el título fue ahorrar para las necesidades futuras es bíblico. El 2, el ahorro honra a Dios y sirve a los demás. Y el principio número 3, no posponer el ahorro. Ok, gracias. Correcto. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario, amadas. Y si no, pues oramos para darle gracias a Dios y pues pedirle que nos siga siendo esas mujeres virtuosas para saber administrar bien nuestros recursos. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo perfecto? ¿Todo clarísimo? Ok, bueno, pues entonces vamos a darle gracias a Dios por este estudio y vamos a pedirle dirección para nuestras finanzas.
Padre bendito, Señor, en esta noche te damos gracias por este estudio que tú nos has permitido tener. Gracias por hoy recordarnos cuán importante es el administrar bien nuestras finanzas, el tener una meta de ahorro, el prever para esas necesidades futuras, Señor, el aprender bajo tu Biblia, bajo tus principios, a no endeudarnos, a no gastar, Señor, en cosas que no sean necesarias. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento has visto en nosotros amor por las riquezas, has visto que hemos sido desperdiciadas, que no hemos administrado correctamente los ingresos que tú nos has dado. Te pedimos que nos perdones y que nos sigas enseñando a gastar de una manera correcta, con un justo equilibrio, Señor, entre lo que ahorramos y lo que disfrutamos, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú siempre nuestro proveedor, que nunca perdamos de vista, Señor, que en ti confiamos, Señor, que todas nuestras necesidades están puestas en ti, Señor, y que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Danos la posibilidad de disfrutar lo que tú nos das y danos contentamiento cualquiera que sea nuestra situación financiera. Si hoy, Señor, hay alguna hermana que esté pasando por alguna situación de crisis financiera o que esté padeciendo necesidad, Padre, sé tú en ella, bendícela, enséñale, Señor, a invertir sus recursos de la mejor manera y que pueda ser fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, para que tú abundes en su casa, Señor, para que nunca falte el pan y la sal, que nunca falte esa provisión necesaria para nosotros, Señor. Te lo rogamos todo esto en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.